El milagro de la transformación. Había una vez en un pequeño pueblo, una mujer llamada Sofía. Era conocida por su vida descontrolada y lujuriosa, su falta de escrúpulos y su búsqueda constante de placer. Sofía había perdido su camino y se encontraba atrapada en un remolino de indulgencias que parecían no tener fin. Su vida estaba plagada de malas decisiones y relaciones tóxicas que solo la llevaban a la autodestrucción. Un día, mientras Sofía estaba sumida en una de sus fiestas extravagantes, ocurrió un hecho que cambiaría su vida para siempre. En medio de la noche, mientras todos se deleitaban en el exceso, Sofía se desmayó repentinamente. Fue llevada de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos lucharon por salvar su vida. Durante los momentos de agonía, Sofía se encontró cara a cara con la realidad de sus acciones y el vacío en su corazón. Desesperada por encontrar un propósito y una razón para seguir viviendo, Sofía empezó a reflexionar sobre su vida. Recordó los días de su infancia, cuando su abuela le hablaba de la fe y la importancia de vivir de acuerdo con los principios cristianos. Sofía había dejado atrás todas esas enseñanzas en su búsqueda de placer y gratificación inmediata. Con el corazón lleno de remordimiento y anhelo, Sofía decidió buscar a Dios. Comenzó a asistir a la iglesia local y a leer la Biblia, deseando encontrar perdón y redención. A medida que su fe crecía, Sofía comenzó a experimentar cambios notables en su vida. Sus antiguas amistades la miraban con escepticismo, pero ella sabía que su transformación era real y profunda. Con el paso del tiempo, Sofía se convirtió en una ferviente seguidora de Cristo. Su vida anterior quedó atrás y ahora se dedicaba a ayudar a aquellos que, como ella, habían perdido el rumbo. Comenzó a visitar prisiones y centros de rehabilitación, compartiendo su testimonio y ofreciendo esperanza a aquellos que habían perdido toda esperanza. La historia de Sofía se extendió por todo el pueblo, y muchas personas se inspiraron en su cambio milagroso. Algunos encontraron la fe, mientras que otros se vieron motivados a reconsiderar sus propias vidas y las decisiones que habían tomado. Sofía se convirtió en un faro de luz para aquellos que estaban perdidos, demostrando que, sin importar cuán lejos parezcamos estar de Dios, siempre hay una oportunidad para la redención. El cuento de Sofía nos recuerda que, sin importar cuán perdidos estemos, siempre hay esperanza. Incluso cuando nuestras vidas están sumidas en la oscuridad, Dios está dispuesto a perdonar y guiarnos hacia la luz. La fe puede transformar incluso las almas más perdidas y darles un propósito renovado. Debemos recordar que todos somos susceptibles de cometer errores, pero también tenemos la capacidad de cambiar y crecer. La historia de Sofía nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad de levantarnos y encontrar redención a través de la fe en Dios. Sofía nos muestra que la verdadera transformación comienza con un sincero arrepentimiento y una apertura de corazón para recibir el amor y la gracia divina. Además, el testimonio de Sofía nos enseña la importancia de buscar la verdadera felicidad y plenitud en cosas trascendentes, más allá de los placeres fugaces y superficiales que el mundo nos ofrece. A través de su historia, comprendemos que el camino de la indulgencia y la búsqueda desenfrenada de placer solo nos lleva a la insatisfacción y al vacío espiritual. Solo cuando nos entregamos a la fe y abrimos nuestro corazón a Dios podemos encontrar la paz y la alegría duradera que tanto anhelamos. La historia de Sofía también nos invita a reflexionar sobre la importancia de perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Aunque su pasado estuvo marcado por malas decisiones y relaciones dañinas, Sofía no permitió que eso definiera su futuro. A través de su encuentro con Dios,
descubrió el poder sanador del perdón y aprendió a dejar ir el peso de sus errores. Su historia nos inspira a liberarnos de la culpa y el resentimiento, y a buscar la reconciliación con aquellos a quienes hemos lastimado. En resumen, el cuento de Sofía nos muestra que la fe en Dios puede transformar vidas y ofrecer una nueva oportunidad incluso a aquellos que han llevado una vida descontrolada. Nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar y que la verdadera felicidad y plenitud se encuentran en una vida guiada por principios espirituales. La historia de Sofía deja una poderosa enseñanza de esperanza, redención y la capacidad de encontrar nuestro propósito en la fe.